Buenas tardes a todas, a todos, a todes quienes nos acompañan en este conversatorio que intenta conmemorar pues algo que sucedió hace algunos años en este país, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Si quieren quitar esa pantalla, por favor, todavía no. Gracias. Es el primer evento de este semestre. Con este evento retomamos las actividades que hacemos dentro del proyecto de investigación PAPIT, la militarización, las resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI, un proyecto de investigación cobijado por la DEGAPA en la Universidad Nacional, en donde tenemos como objetivo principal pues traer a la mesa a través de diferentes actividades precisamente a la militarización, platicar sobre ella, debatir sobre ella, y hoy es el caso con el tema que nos compete, que pues va a retomar esto que ya decía, algo que pasó en 2014 en México, la desaparición de 43 estudiantes normalistas. En esta ocasión quiero dar las gracias a Emir, a Iván y a Daira, que desde sus diferentes perspectivas van un poco a platicarnos sobre el tema. Sean bienvenidas, bienvenidos y damos inicio a este conversatorio. Le doy la palabra a Marifer Chávez Aguilar, quien es estudiante becaria de este proyecto de investigación y quien hoy moderará el evento. Muchas gracias, doctora. Bien, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del proyecto Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del siglo XXI con nuestro primer conversatorio de este semestre, Fue un crimen de Estado a 8 años de Ayotzinapa. Para empezar, le voy a dar la palabra a la doctora Sandra Canetti Zabaleta Hernández, sin antes dar una pequeña semblanza. Sandra Canetti es de ascendencia guerrerense y originaria de la Ciudad de México. Es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con mención honorífica en todos los casos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y otro en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Centro de Investigación del CONACYT. En 2019 fue condecorada con la distinción Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por la calidad, la trascendencia y lo promisorio del trabajo académico, considerando particularmente su contribución a los estudios de seguridad y de desarrollo humanos. Tiene 20 años de trayectoria ininterrumpida como docente en la Universidad Nacional. Se incorporó en el 2002 a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como profesora adjunta, en el 2004 como profesora de asignatura y desde el 2014 como profesora de carrera por el Programa de Incorporación de Jóvenes Académicos. Actualmente es profesora de tiempo completo, titular A definitiva, y desde el 2015 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, México. Durante 3 años, de 2018 a 2020, se desempeñó como coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, entre las aportaciones realizadas durante su gestión, sobresale la creación del espacio estudiantil Encuentro de Internacionalistas Universitarios, mismo que se sigue celebrando anualmente, y la apertura de formas de titulación de la carrera. Su labor como docente se destaca por el estudio de campos y líneas de investigación relacionadas con la seguridad, particularmente cuestiones de seguridad militar y seguridad humana, militarización global, estudios críticos del desarrollo y desarrollo humano. Cabe destacar que sus tesis de licenciatura y maestría fueron la segunda y la primera respectivamente elaboradas en la UNAM sobre el tema de seguridad humana, siendo una de las pioneras en su estudio y formando en este campo a decenas de estudiantes a través de cursos, proyectos de investigación y diversas actividades académicas. Ha participado como coordinadora en 6 proyectos de investigación en la UNAM y actualmente dirige los proyectos PAPIT, el desarrollo humano y la seguridad humana en el orden internacional, y resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI. Sus últimos artículos publicados son La militarización del desarrollo, la intervención humanitaria humanicida en Haití y la pandemia del SARS-CoV-2 como riesgo global, desigualdad e inseguridad humana más allá de la enfermedad. Su último libro colectivo es Seguridad y Desarrollo, Riesgos Globales, Desigualdades y Resistencias. Le damos la palabra, doctora, por favor. Muchas gracias, Fer. Gracias por la invitación. Es un tema que a mí particularmente me interesa mucho y que creo que es muy importante traerlo a la mesa a un mes de la conmemoración de los hallazgos del 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, y sobre todo a colación de lo que recientemente informó la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa.
un tema que creo como universitarias, como universitarios nos compete directamente, no solo porque somos estudiantes, como los 43 compañeros que fueron desaparecidos por el Estado, sino pues porque somos una facultad de ciencias políticas, de ciencias sociales, y creo que mientras mantengamos presente la historia, mantendremos viva la memoria, y en estos casos eso es muy, muy importante. Voy a hablar sobre algunas cuestiones y me irá acompañando una serie de fotografías que están tomadas de internet, solo para eso, para ir acompañando la presentación. La noche del 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, tendría lugar uno de los más oscuros sucesos de violencia en la historia reciente de México. 43 normalistas de entre 17 y 33 años, la mayoría apenas de 19, estudiantes todos de la Normal Isidro Burgos, conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, serían secuestrados y desaparecidos. Además, esa misma noche se cometerían otros homicidios, 3 de ellos estudiantes que fueron ejecutados y más de 50 personas lesionadas con heridas graves. Luego de casi 8 años de larga espera, especialmente para sus madres, padres, para sus familias, hace unos días, el 19 de agosto, la creada Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de Estado y que además no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida. Además, según el informe de la comisión, en la desaparición y asesinato de los 43 concurrieron integrantes delictivos del Grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Fue, por lo tanto, un crimen de Estado, orquestado además desde los más altos niveles. 83 órdenes de aprehensión fueron dictadas contra mandos militares, personal de tropa, policías locales, policías estatales, autoridades administrativas y autoridades judiciales. La verdad histórica, esa narrativa inventada a conveniencia del gobierno en turno, esa verdad histórica mantenida durante todos estos años, esa que escondió los hechos, que escondió a los cómplices, que alteró las pruebas, que mintió a madres y padres, que mintió finalmente a todas y todos nosotros, va a ser finalmente revertida con las conclusiones que esta comisión arrojó en el informe hace tan solo unos días. Fue un crimen de Estado. De acuerdo con la Organización Nacional de Víctimas de Crimen de Estado, los crímenes de Estado se definen por ser actos generalizados que se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes o por un solo crimen contra muchas víctimas. Crímenes de Estado se definen como actos cometidos por autoridades de un gobierno, de un Estado, o por particulares que actúan con respaldo de dichas autoridades, con su tolerancia o complicidad. Son actos que están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos, culturales, y son actos sistemáticos que se realizan de acuerdo a un plan o a una política preconcebida, lo que de alguna manera permite la realización repetida de dichos actos inhumanos, es decir, se convierte en una práctica o en una estrategia recurrente del Estado. Fue un crimen de Estado. En países como el nuestro, con enormes desigualdades e injusticias perpetuadas, mantenidas por los gobiernos a través de una serie de instrumentos de represión, de control, de militarización cotidiana, hablar de violencia social es aludir al Estado. Si bien en teoría la razón de ser del Estado, su razón de ser, se cimienta en la preservación de un Estado de derecho, de garantía de leyes, de garantía de las cuestiones más esenciales del ser humano como la vida, en México, bajo la razón de Estado, es que se han cometido y justificado crímenes de todo tipo, empleadas, por ejemplo, como tácticas de disciplinamiento, de control, de represión social, la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, han sido utilizadas por el gobierno mexicano históricamente contra lo que considera sus enemigos públicos, es decir, disidentes u opositores, que da lo mismo si son estudiantes, si son maestras, maestros, obreras, obreros, pero siempre con la firme intención de mantener lo que el Estado considera el orden establecido y garantizar su propia supervivencia.
la supervivencia de un Estado violento y criminal. De acuerdo con Lucila de la Serna, la violencia que ejerce el Estado puede ir desde la implementación de una serie de medidas económicas o sociales que van a ir dejando fuera del sistema a más personas, por ejemplo, despojándolos de sus derechos o ampliando la brecha de desigualdad entre ricos y pobres para dar lugar precisamente a mayor desigualdad, hasta aquella violencia que implementa el Estado al usar un sistema militar o policial represivo que busca silenciar cualquier manifestación en su contra. Y en este sentido, tal violencia ejercida por el Estado tiene como objetivo terminar con protestas, pero también instalar el miedo y instaurar a la paralización social como un modo de funcionamiento. Lejos entonces de proveer seguridad, protección o garantizar los derechos más esenciales, el Estado-nación moderno, en países como el nuestro, facilita la expansión y la generalización de las violencias que pueden ser simbólicas, que pueden ser estructurales, pero que finalmente llevan a la ruptura de la sociabilidad, a la ruptura del tejido social, convirtiéndose muy a menudo en una amenaza tácita para quienes gobiernan. El Estado se vuelve en una amenaza para quienes gobiernan. Y es que, bajo la lógica de un sistema civilizatorio, capitalista, neoliberal, patriarcal, neocolonial, el Estado moderno resulta ser sumamente útil a este sistema y ha adoptado una serie de filosofías, una serie de prácticas neoliberales excluyentes que finalmente derivan en la profundización de las desigualdades, de las injusticias, del deterioro del tejido y de las condiciones de vida de las poblaciones, lo que se evidencia en su ineficacia. Bajo el paraguas entonces de seguridad nacional, muy a la usanza esta idea del pensamiento y doctrina estadounidenses, en países como México, por ejemplo, la llamada Guerra Sucia llevada a cabo por el Estado a través de procesos de militarización, ha intentado legitimar la intervención de ejércitos, de paramilitares, de policías, etcétera, para mantener el orden establecido, que obedece también a un nivel estatal, pero también a un nivel internacional, a un nivel sistémico. Lo acontecido en Iguala hace algunos años, especialmente si nos referimos a la desaparición forzada de los 43 estudiantes, que además es una táctica amparada en esta idea de seguridad nacional y que además impide llevar a cabo el duelo de las y las familias porque no hay un cuerpo, ¿no? Es una estrategia altamente eficiente, sumamente conveniente, recurrente para el Estado, considerando la utilidad que tiene para expandir el terror en sociedades cada vez más violentadas. Después de todo, desaparecer a las víctimas significa desaparecer los hechos y ello significaría negar la historia, negar la memoria. Reproducida en y por el capitalismo entonces, la militarización expresada en la guerra, en los conflictos armados o en la tortura, en la criminalización de la protesta o en la desaparición forzada, como así sucedió esa noche de septiembre en Iguala, Guerrero, se vuelve un factor fundamental de un sistema opresor, de un sistema individualista, depredador, que implementa continuamente una serie de tácticas, una serie de mecanismos, de estrategias difusoras del miedo, precisamente con el objetivo de mantener este orden dominante a nivel global, pero también al interior de los estados. Los países de América Latina y por supuesto México sabemos mucho de esta historia de represión. Así, si bien son muchas las expresiones o las representaciones que forman parte de este entramado sistémico de explotación y que además le dan sustento, por ejemplo, los conflictos armados, el comercio de armas, el crimen organizado, los desplazamientos humanos, pero también esas otras prácticas que quizá no tengan que relacionarse tan directamente con la militarización, como prácticas neocoloniales, acumulación, despojo, hasta la imposición de imaginarios, de significaciones, de epistemologías, etcétera. Sí podemos decir que todas estas estrategias o todas estas expresiones o representaciones finalmente están articuladas a un andamiaje militar capitalista. Y así tenemos entonces que entre los múltiples y los complejos factores
que de alguna manera permiten la reproducción de este orden dominante, de este orden sistema capitalista, las violencias manifestadas de forma muy particular en la militarización de la sociedad, se han consolidado como una táctica constante a lo largo de la historia del capitalismo y también como una de las más eficaces que las clases poderosas, que las clases hegemónicas han implementado hacia el resto, entre otros que han implementado a través de la figura del Estado. La desaparición y asesinato de los 43 estudiantes es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado porque pese a los indicios de la participación y la culpabilidad de integrantes del ejército mexicano, de fuerzas policiales, de integrantes de la élite política de este país, las autoridades, tanto federales como estatales, fueron omisas y negligentes. Fue un crimen de Estado porque estas autoridades, esas que están encargadas de proporcionar un Estado de Derecho, de dar verdad y justicia, fueron quienes alteraron los hechos, quienes alteraron las pruebas. Hoy, después de este informe, se sabe que además de los 43 estudiantes, 26 personas vinculadas al caso fueron ejecutadas, 14 integrantes de Guerreros Unidos, 3 familiares de esta organización de Guerreros Unidos, 2 integrantes del cártel Gente Nueva y 7 testigos involucrados, entre los que se encontraban activistas, funcionarios y policías. Fue un crimen de Estado, porque según este informe de la comisión, en todo momento, tanto autoridades federales como estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de estos estudiantes desde que salieron de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta que desaparecieron. Por lo tanto, sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. Fue un crimen de Estado porque el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central, de un mando gubernamental y al menos 3 células de halcones y sicarios con el apoyo de diferentes policías, tanto municipales como estatales y otros agentes del Estado. Fue un crimen de Estado porque pese a que se dijo que los estudiantes querían desestabilizar un acto público de la presidenta municipal del DIF en Iguala, hoy se sabe que en ningún momento ese era el objetivo de los 43, sino llegar a la Ciudad de México para unirse a la marcha del 2 de octubre que estaba próximo. Fue un crimen de Estado porque pese a los altos mandos del ejército, sabían su ubicación porque a través de un soldado que estaba infiltrado entre estos 43 estudiantes, pudieron saber de su paradero constantemente y aún así fueron omisos. Fue un crimen de Estado porque al filo de las 22:45 del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden desde las más altas esferas de desaparecer a los estudiantes. Bernardo Flores Alcaraz, Felipe Arnulfo Rosas, Benjamín Asensio Bautista, Israel Caballero Sánchez, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda, Jorge Antonio Tizapa Leguideño, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández, Julio César López Patolzin, Abel García Hernández, Emiliano Gaspar de la Cruz, Dorian González Parral, Jorge Luis González Parral, Alexander Mora Venancio, Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez Nava, Cristian Tomás Colón Gárnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, José Luis Luna Torres, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, José Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Giovanni Galíndez Guerrero, Yosivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Miguel Ángel Hernández Martínez, Antonio Santana Maestro, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Israel Jacinto Lugardo, Adán Abraham de la Cruz, Abelardo Vázquez Penitén, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre,
Martín Getsemaní Sánchez García, Cudberto Ortiz Ramos, Everardo Rodríguez Bello, Jonás Trujillo González, José Eduardo Bartolo Tlatempa. Los asesinó el Estado. Por los 43, por los 430, por los 4.300, por los 43.000 y miles más de desaparecidas y desaparecidos y asesinadas y asesinados por el Estado. Ni perdón ni olvido. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, sobre todo por recordarnos con esta presentación y poner sobre la mesa que los crímenes de Estado son actos sistémicos, que son casos que ya vienen con una estrategia detrás, que son recurrentes en el Estado y sobre todo bajo una razón que los justifica y, bueno, que permite mantener su supervivencia como sistema y a costa de preservar, o con este discurso de preservar la seguridad y el bienestar. Bueno, ahora para continuar voy a presentar a Emir Olivares Alonso. Él estudió periodismo en la FES Acatlán. Él es obrero de La Tecla desde noviembre de 1999, cuando ingresó a la agencia de noticias Excelsior, donde colaboró por un año sin goce de sueldo para la práctica, decían los editores. En 2001 ingresó a la revista especializada en adicciones Liberadictus, donde trabajó con científicos y especialistas en el tema. Entre julio de 2002 y diciembre de 2005 fue reportero de la revista sobre salud sexual y reproductiva Amor y Sexo. En febrero de 2003 ingresó como auxiliar de redacción al periódico La Jornada. En noviembre de 2005 obtuvo una plaza como reportero. Como periodista jornalero ha cubierto la UNAM y otras universidades, información educativa, ciencia, derechos humanos, corrupción, migración y política exterior. Actualmente está asignado a la Fuente Presidencial y hace unas semanas estuvo enviado en Europa del Este para la cobertura tanto del rescate dispuesto por el gobierno de México de mexicanos y otros ciudadanos que estuvieron en la zona de guerra en Ucrania, como para documentar el tema de refugiados ucranianos que escapan de la guerra rumbo a Europa Occidental. Es ganador de la beca Foy Fanga 2021 de la Fundación Villa Aurora, que le permitió hacer una estancia periodística en Los Ángeles, California, de junio a octubre de ese año. De hecho, es el primer latinoamericano en obtener esta beca, dirigida a periodistas en riesgo. Se asigna en honor del escritor alemán Leo Feuchtwanger, perseguido por el régimen nazi. En junio de 2007 recibió amenazas contra su vida tras exponer diversos negocios vinculados a la venta de drogas. Se le incorporó al Mecanismo Federal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Por 5 años tuvo protección de escoltas que lo acompañaban en todo momento y a la fecha continúa con otras medidas como vigilancia en casa, sistema de cámaras y el llamado botón de pánico. En diciembre de 2019 allanaron su departamento y fue amenazado nuevamente por la misma razón. Pasó un año sin poder firmar sus trabajos como medida de protección de la jornada. En 2012 obtuvo el Premio de Periodismo y Divulgación Científica. Es coautor de libros como Los 100 años de la UNAM, editado por la en 2010. Así que, Emir, muchísimas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra, por favor. Hola, muchas gracias. ¿Ya me escucho? Sí. Pues muchas gracias. Antes que nada, disculpen la tardanza y, bueno, los nervios, porque tiene mucho que no estoy frente a grupo, y menos por esta vía. Pero bueno, antes que nada, pues no, la verdad es que yo les tengo que aclarar que no soy quien ni soy especialista en el caso Ayotzinapa. Lo único que he hecho y que me ha permitido esta profesión bonita es acercarme a la cobertura, ¿no? de muchos de los informes, de los hechos, de mucha de la literatura que se ha escrito en torno a, ¿no? Los que estaban a favor, en contra de la verdad histórica, y ahora pues al nuevo informe o al más reciente informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Así es que pues no estarán escuchando la voz de un experto, sino de alguien que de manera empírica estuvo ahí, ha estado en el campo en este y otros temas, ¿no? de violaciones a derechos humanos. Y bueno, lo primero que tengo que decir, y esto lo voy a decir a título personal como ciudadano, más allá como periodista, con eso de que los periodistas no podemos perder la objetividad. Qué gusto me da ver a Murillo Karam detenido tras las rejas. Y bueno, después de eso vámonos con un poquito, me gustaría incluso hacerlo más breve mi participación. Creo que la profesora ya dio una buena síntesis de lo que sucedió o lo que ha sucedido en este caso, cómo van las cosas.
yo les hablaré un poco de las diferencias entre la llamada verdad histórica y el nuevo informe, y lo que acaba de informar hoy en la mañana el subsecretario de Encinas nuevamente en la mañanera, que dio otros elementos, abrió algunas cosas que estaban testadas en el informe, y me gustaría más escuchar la voz de los estudiantes, si es que esto trata un poco, a ver si da tiempo, ¿no? Más allá que los expertos o los que queremos que siempre, los que hablamos de estos temas, ¿no? Estaría chido escuchar la voz de los jóvenes, porque no, pues hace 8 años supongo que eran unos chavos de secundaria, cuando sucedió esto, entonces no sé qué tan implicados o tan curtidos estén en este caso. Bueno, como bien decía la profesora, este es un crimen de Estado, y es un crimen de Estado porque como pues participaron, hubo un encubrimiento desde las más altas esferas del poder en el peñanietismo, por así llamarlo, eh, sobre lo que sucedió aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre y días subsecuentes, ¿no? Con los estudiantes de Ayotzinapa. A lo que voy es, esto es lo que acaba de revelar la comisión, me parece un paso fundamental y muy importante que tiene que ver con muchas cosas. En primer lugar, para mí, yo creo que el caso Ayotzinapa es tan grave como la matanza de 1968, del 2 de octubre, de estudiantes. Así de grave es el caso, donde hay una colusión de todos los niveles de gobierno, incluido el propio ejército, hasta la marina, ¿no? En los hechos por diversas omisiones o acciones o incluso actos, ¿no? Que ahorita llegaré a ese último, que apunta en el informe y donde estuvo implicado el ejército en la ejecución de los últimos 6 estudiantes, al parecer varios días después de las desapariciones. Pero no hay que olvidar que se juntan, entre todos estos factores, que no quiero ampliarme, quiero destacar 2 que se juntan y que me parecen relevantes para que hoy tengamos lo que tenemos y que no teníamos hace 8 años, ni tuvimos en aquel enero del 2015 con la famosa declaración de la verdad histórica, ¿no? Uno, y eso es lo más importante, es la, perdón, la lucha constante de los padres y las madres de los normalistas por llegar a la verdad y la justicia. Por más que han querido, por más que incluso ha habido diferencias en el interior de los grupos o bueno, de los padres, no han permitido, no se han corrompido, nadie los ha comprado, nadie les ha llegado al precio, ¿no? En un país tan acostumbrado a ese tipo de cosas, a dividir, el famoso divide y vencerás, ¿no? Y pese a sus diferencias, ellos han estado firmes en su convicción y en su lucha. Y eso ha sido súper importante para que el caso siga trascendiendo, no solo en lo nacional, sino a escala internacional. Y 2, que me parece otro factor relevante y que no podemos dejar de lado, estemos o no a favor del actual gobierno federal, es justamente la llegada al poder o a la presidencia del presidente López Obrador y un equipo encabezado por el subsecretario Encinas, universitario, por cierto, que se ha empeñado pese a todas las limitaciones y a esos pactos de silencio que han existido por décadas, más de el siglo entero, o incluso durante todo el México independiente, de los grupos de poder, ¿no? Y han enfrentado, junto con los padres y junto con expertos internacionales, todo ese aparato creado desde el Estado para guardar los famosos pactos de silencio. Y los han tenido que ir rompiendo literalmente a punta de pico y pala, ¿no? Literalmente voy a hacer la analogía con como lo hacen las familias de los desaparecidos buscando en campo a sus propios seres queridos, ¿no? A pico y pala, porque abrir los archivos del ejército, pese a la orden del presidente López Obrador, ha sido muy, muy, muy difícil. Abrir los archivos de la Marina, de la Guardia Nacional, del propio Centro Nacional de Inteligencia, que antes era el CISEN, ha sido una lucha constante. Y me parece que al menos hay esa convicción de parte de las autoridades federales hoy,
encabezadas por el presidente y muy bien coordinadas desde mi punto de vista por el subsecretario Encinas, para poder ir obteniendo esa información. Por supuesto que esto ha costado mucho trabajo y ha tomado mucho tiempo, y eso ha tenido desesperados a los papás y a las mamás, y por supuesto que se ha dado enojo e insatisfacción de ellos, es normal, ¿no? Y se ha dicho, ¿no? Han tenido han perdido un poco la confianza en el propio presidente, y eso es entendible, pero también hay que destacar este papel, ¿no? Que ha hecho esa comisión y que se ha ido avanzando. Sin estos dos factores, creo que no estaríamos donde estamos hoy. No estaremos viendo a detenidos. Nunca, yo en mis 42 años de vida, nunca imaginé ver a un procurador de la República detenido por un caso de violencia y agresión desde el Estado contra ciudadanos de a pie, ciudadanos pobres, ciudadanos, como decían los zapatistas, del color de la tierra, ¿no? Estos a los que nunca nos ha llegado la justicia ni nos ha alcanzado la justicia social. Y hoy vemos, a lo mejor van a decir que conformista, pero con que esté un mes en la cárcel, yo lo estoy disfrutando, lo estoy gozando, porque jamás yo pensé que fuese a haber algo así. Lo más que pudimos ver quizás fue lo de Echeverría y la famosa prisión domiciliaria por los hechos del 68, pero hoy en el reclusorio, ante un juez, no hay imágenes porque no se puede, pero si leen las crónicas de los compañeros que cubrieron su audiencia, sus dos audiencias, se le veía bastante mal, ¿no? Sujetándose la cara todo el tiempo, como bastante incómodo a Murillo Karam, y creo que eso muestra un poco, pues al menos, que hay cierto avance, ¿no? No sé hasta dónde va a alcanzar, no sé si de verdad se van a romper los pactos de silencio, los pactos de poder, pero bueno. Y justamente para que se rompan, me parece que la Fiscalía General de la República, que si bien en la unidad, creo que la unidad para el caso está avanzando, pues al final, desde la cabeza de la Fiscalía, ahí es donde tengo mis dudas. Ustedes saben quién está a la cabeza, y bueno, si le googlean un poquito, sabrán por qué tengo mis dudas, para no extenderme. Y los jueces, ¿no? ¿Por qué los jueces? Pues porque también los jueces se han prestado a toda esta estratagema o este aparato del Estado, del poder, mejor dicho, en donde pues no se garantiza en este país más que la impunidad. En este país, en la mayoría de los delitos, particularmente las violaciones a derechos humanos, hay un 99% de impunidad. Yo soy un testigo de eso, en el caso, en mi caso personal, de las amenazas. A la fecha no hay resultados y sigo sin saber quiénes están detrás de las amenazas, las agresiones, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, creo que tiene que ser a través de la presión social, de la presión de jóvenes como ustedes, que los jueces, la fiscalía, no se deben de detener, ¿no? Después de este trabajo de la comisión, que el propio Encinas y el propio presidente han dicho, ¿no? Es solo un primer paso, la investigación no se cierra y continuará. Confiemos en su palabra y que así sea, y si no, pues después reclamémosle por qué no se dio así. Y en ese sentido yo quiero recordarle nada más a los jóvenes, y van a decir que soy un incendiario quizás, pero en aquel 2014 yo cubría la UNAM, cubría derechos humanos, y la UNAM paró varias facultades, paró completamente por el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Los estudiantes hicieron asambleas, dialogaron, debatieron el caso, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y por días, varias facultades, incluso derecho, vamos a decir que derecho y medicina son de las dos que no suelen hacerlo, estuvieron unas horas, o no recuerdo si horas o días, en paro por esto que por esto que había sucedido con los jóvenes normalistas. Y bueno, un poco hablarles de las diferencias para cerrar y darle pie y darle paso a las opiniones y a los comentarios de los jóvenes. Es pues un poco las diferencias, ¿no? Muchas veces yo he dialogado con compañeros, incluso reporteros, que desde mi punto de vista es un poco decepcionante que tengan esa posición, pero que dicen que el informe y la verdad histórica son lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que dicen es que
los mataron y los incineraron, y que esa era la conclusión a la que llegaba Murillo Karam, y todavía hay quienes se atreven a defender a Murillo Karam, ¿no? Bueno, y a todo el equipo que creó la famosa verdad histórica. Y yo digo que no, yo digo que varias son los elementos, podré algunos, no me va a dar tiempo de poner todos los que trae el informe, incluso hoy el propio Encinas hizo una comparación en la mañanera. Si le echan un ojo a la mañanera, abre con eso. La primera hora es totalmente el caso Ayotzinapa. Les recomiendo que le echen un ojo al YouTube el día de hoy, de la mañanera. Pero bueno, la primera gran diferencia desde mi punto de vista es que la verdad histórica intentaba cerrar el caso. Este informe lo que hace es aperturarlo y y da elementos para poder seguir indagando en las presuntas responsabilidades, tanto de quienes incurrieron en la desaparición de los estudiantes, quienes la ordenaron, quienes la permitieron, quienes fueron omisos, y en lo que siguió, que fue el encubrimiento al más alto nivel del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y saber las causas, las razones de los porqués, por qué se encubrió, qué había detrás, ¿no? Entonces esa es una de las primeras diferencias. Otra diferencia que yo veo es que la verdad histórica limitaba la responsabilidad de los funcionarios de gobierno al nivel municipal. Eran apenas un alcalde, su esposa y policías de diversos municipios, ¿no? De Guerrero. Y el informe, perdón, de la comisión encabezada por Encinas eleva el nivel de responsabilidad hasta calificarlo como un crimen de Estado, en el que participaron autoridades de los 3 niveles de gobierno, e incluso se toca, probablemente es la primera vez que en un caso como estos se habla de responsabilidad de elementos del ejército, no del ejército como institución. Creo que aquí es una clave porque el presidente se ha basado y basa mucho parte de su política en la fortaleza del ejército, pero sí de elementos, incluso de alto nivel jerárquico dentro de la estructura del ejército. Y eso me parece que tal vez si no es inédito, sí es un paso adelante, porque el ejército es y era intocable. También habla del dron de la Marina, ¿no? Que la Marina supo en tiempo, todas las autoridades, incluida la Marina, tiempo y forma, en tiempo real, lo que estaba sucediendo, porque había un dron que estuvo grabando muchas de las cosas, incluido lo que sucedió en el basurero de Cocula, que pues al final no sucedió, que esa es otra de las diferencias, ¿no? La verdad histórica hablaba de que los 43 juntos fueron llevados al basurero de Cocula y ahí los ejecutaron y los habrían incinerado. Después se esparcieron sus cenizas en el famoso río San Juan. Y el informe de la comisión habla de que no, que fueron separados en al menos 3 grupos. Estos jóvenes, sí, seguramente, o ciertamente no hay elementos para poder afirmar que estén vivos. Seguramente fueron ejecutados. No se sabe qué hicieron a bien con sus cuerpos. Se hablan de algunas incineraciones en funerarias, etcétera. Pero justamente estuvieron divididos en 3 grupos, y se habla incluso de un último grupo de 6 jóvenes que estuvieron en una bodega varios días después, todavía vivos varios días después, sin que nadie hiciera nada para rescatarlos, y al final un personaje del ejército, del 27 Batallón de Infantería, al que ubican como el comandante, el coronel, y que hoy Encinas en la mañanera reveló que se trata del comandante Jorge Rodríguez, si no mal recuerdo, habría sido el que fue por ellos y al final los ultimó, ¿no? Otra de las diferencias fundamentales, me parece, ya con esto cerraría, es que se acreditó justamente este informe. Lo que acredita es que que el que dio la orden, hoy también lo revela Encinas, fue José Luis Abarca, ¿no? El que fue la orden literalmente dijo, chínguenlos, mátenlos a todos, ¿no? Y entonces, si no había colusión de las otras esferas del poder, ¿por qué el Estado ocultó a un simple presidente municipal, ¿no? ¿Por qué el Estado creó toda una gama de estrategias para no develar la verdad y crear una verdad alternativa o una versión alternativa? Y ya, esto es muy importante. Lo último, otra diferencia es que
en la verdad histórica se construyó a partir de violaciones a derechos humanos graves, entre ellas las torturas, a muchos de los detenidos. De hecho, 77 de ellos fueron liberados por un juez de Tamaulipas, no recuerdo ahorita el nombre del juez, justamente por violaciones a sus derechos humanos y a su debido proceso, pero ahí el juez me parece que incurrió en una falla porque nunca dijo quiénes habían torturado a estas personas. O sea, sí tenía que dejarlos en libertad, aunque fueran probables responsables, pero nunca el juez dijo quiénes fueron las personas que vulneraron sus derechos humanos, que los torturaron y demás. Y el informe de la comisión está basado en otras cosas. No se violentaron derechos humanos de ninguno de los probables participantes, ¿no? Bueno, por si no saben los chicos, una de las piezas claves en la verdad histórica, quizás el cerebro, fue Tomás Herón, de Lucio, que está prófugo de la justicia. Él era el titular de la Agencia de Investigación Criminal, es uno de los que torturó a muchos de los detenidos para construir la verdad histórica. Él fue uno de los que sembró las evidencias, presuntas evidencias, en el río San Juan y en distintos lugares cercanos a Iguala, ¿no? Hoy está prófugo, está en Israel, y bueno, el gobierno mexicano ha estado haciendo todo lo necesario, todos los trámites diplomáticos correspondientes. No sé si el gobierno de Israel va a responder. Recordemos que no hay una relación del todo cordial desde años, no solo en este sexenio, por la posición de México y del gobierno en el reconocimiento de Palestina como Estado soberano, ¿no? Y el conflicto precisamente Israel-Palestina. Entonces, hasta no sé ahí eso qué tanto vaya a impedir que pueda concretarse la extradición de Tomás Herón. Me parece que es un deber de la autoridad mexicana traerlo y también juzgarlo a él. Y si la escala en la jerarquía del Estado tiene que llegar más arriba, me parece que tendría que llegar más arriba para sancionar a estos responsables de este crimen de Estado, que desde mi punto de vista, insisto, y con esto cierro, está a nivel de la matanza de estudiantes del 68. Muchas gracias. Muchas gracias, Emir, por tus aportaciones, especialmente por nuevamente reconocer la labor que han tenido los padres de los estudiantes desaparecidos y también las protestas que se dieron a raíz de los acontecimientos en Ayotzinapa, por recalcarnos la trascendencia que tiene llamarle crimen de Estado y todas las interrogantes que nos plantea esto. Y sí, al final aperturar este caso nuevamente que, como bien mencionaste al final, tiene la misma trascendencia que los hechos ocurridos en 1968. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a pasar a escuchar al doctor Iván Islas. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México. En dicho programa doctoral llevó a cabo una estancia de investigación en la Universidad de Lucerna, Suiza. Es profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, sus temas de investigación están enfocados a los procesos deliberativos en ambientes democráticos desde la perspectiva de la comunicación política y, por otra parte, a las manifestaciones del arte conceptual y su vínculo con los discursos políticos desde la perspectiva semiótica. Participa en el seminario Perspectiva Democrática del Instituto de Investigaciones Sociales y es profesor y tutor del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte el seminario Análisis Semiótico de Productos Culturales. Ha sido profesor en la licenciatura desde el 2000 y ha impartido las asignaturas de semiótica, análisis semiótico, teorías y análisis del discurso, argumentación, estrategias de comunicación política, entre otras, en la UNAM, la Universidad Panamericana y la UAM Coajimalpa. Ha dictado conferencias en distintos congresos nacionales e internacionales, así como impartido módulos en diplomados y cursos. Cuenta con publicaciones arbitradas, entre otras, en la revista semiótica del Journal of International Association of Semiotic Studies y en la revista mexicana de Opinión Pública. Ha arbitrado artículos científicos y dictaminado proyectos dentro y fuera de la UNAM también. Actualmente desarrolla un proyecto PAPI titulado Procesos de Diálogo y Deliberación en la Comunicación Política, Prácticas Comunicativas y Cualidades Deliberativas en las Consultas Ciudadanas de la Ciudad de México. Y dentro de su trayectoria profesional, en años recientes, fue coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y asimismo se ha desempeñado como consultor externo para agencias de relaciones públicas.
ha elaborado distintos proyectos para empresas editoriales y trabajado en el área de producción televisiva. Antes de darle la palabra, les recuerdo a todos los que nos están escuchando desde Facebook que pueden realizar comentarios, preguntas para que se los compartamos a nuestros ponentes al final de sus presentaciones. Adelante, doctor Islas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Sandra. Y un placer estar en esta mesa con todos, hablando de algo que a mí también me interesa muchísimo, que en su tiempo pues también me generó mucha inquietud, también mucha participación. Estuve muy activo en aquellos años, conocí a mucha gente, por cierto, afín, y que ha sido clave para el desarrollo pues de varias cosas o proyectos que he hecho después. Bueno, mi comentario tiene que ver con algunas cosas que han ya dicho mis colegas, pero quizá voy a, digamos, como a variar un poco el tono. Quizá sea un poquito técnico, pero espero no ser tanto así. Bueno, voy a referir a este ámbito de la comunicación política que, bueno, tiene que ver con la esfera mediática y con un asunto que estaba por ahí implícito en alguna de las intervenciones acerca de la disputa de versiones. En esta comunicación que quiero hacer o que voy a dar, justamente me refiero a un fenómeno discursivo que se dio justo en el 2014, posterior al evento, a lo que ya han relatado mis colegas, que Sandra dio una descripción muy precisa. Y bueno, aquí lo que vimos durante meses después del evento de Ayotzinapa fue una serie de movilizaciones, pero también una serie de disputas temáticas y disputas de versiones acerca de lo que estaba ocurriendo. Como suele suceder, dependiendo, bueno, de cómo esté configurado el espectro, muchas veces la comunicación gubernamental pues tiene una ventaja, sobre todo pues porque tienes a la mano recursos frente a comunicación de la sociedad civil, de las organizaciones de no gubernamentales, en fin, de la gente de a pie, por decirlo de una manera. Y en ese sentido voy a hacer alusión a un fenómeno que además tiene que ver con la comunicación digital o la comunicación que pues ya tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, que es lo que se da en las redes o lo que se da en las plataformas de la comunicación digital. Entonces, bueno, voy a compartir una presentación y espero se pueda ver. Entonces yo la titulé así, hashtag fue el Estado a 8 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Este comentario también tiene un antecedente. En el 2015 di una plática acerca de esto, junto con otro colega, con Yair Tamayo, quien junto conmigo reflexionamos sobre este tema, ¿no? Y bueno, el siguiente comentario entonces alude a un fenómeno de orden discursivo que ocurrió en el 2014 a raíz de las primeras manifestaciones que exigían justicia sobre el caso Ayotzinapa. El hashtag fue el Estado. En aquel tiempo, porque las cosas van cambiando muchísimo en este tema de la comunicación digital, pues aún era relevante para muchos la comunicación por Twitter, porque a veces no, digamos, ahora tenemos otras posibilidades y se ha diversificado, en fin, hay muchas opciones, pero en ese entonces todavía esta red era muy importante. Si lo sigue siendo, no digo que no, pero tenía mucho más, digamos, como presencia, por decirlo de una manera. ¿En qué momento se da la protesta? Porque me refiero a que este hashtag llamado fue el Estado, que tiene mucho que ver con todo lo que han dicho ya mis colegas,
tiene que ver con una frase, por eso digo que este es un comentario aludiendo a una dimensión discursiva, ¿no? Tuvo que ver con una frase que surgió a partir de, pues, digamos, no se puede pensar en dónde surgió, digamos, en un punto preciso, pero sí podemos más o menos ubicar el tiempo y, bueno, surge más o menos después de un mes, o corrido un mes de esto que había ocurrido, ya, bueno, que había ocurrido en septiembre, después se da un evento que le llaman la primera marcha de acción global por Ayotzinapa, que seguramente Mira recordará con detalle y quizá pues estuvo ahí o cubrió, pero esta marcha pues fue una manifestación muy grande que pues según las cifras oficiales, imagínense, decían 50,000 personas, pero seguramente fueron muchas más. Y que además, bueno, hubo un ambiente ahí como un poco raro, porque también había como algunos grupos de provocadores, en fin. Aquí tengo una imagen que quería mostrarles más o menos de una, pues como estampa. Bueno, y como ven, pues el ambiente era pues así, ¿no? Había mucha participación, muchos jóvenes, como decía Mir, en su llamado a que entendamos a la luz de hoy el fenómeno. Y recuerdo muy bien porque pues yo estuve en esa marcha y muchos de mis colegas y amigos estuvieron ahí, familia también. Pues era un ambiente de pues indignación, un ambiente en el que muchos sectores de la sociedad pues estábamos pues molestos y exigíamos pues que se esclarecieran los hechos. Ahora, yo lo que voy a analizar de manera muy breve es justo esta disputa en la que las versiones pues están ahí en el espectro mediático y pues van a poder prevalecer o no, se pueden o no tomar en cuenta, pueden tener o no consecuencias. Entonces, bueno, yo en otras oportunidades, en otras pláticas, he hablado pues de que el discurso tiene que ver con un tema que es la acción, que tiene que ver con un sentido pragmático, y más en términos de lo político. Entonces, aquí lo que yo interpreto sobre esto que llamé, bueno, que más bien el hashtag del Estado, es una irrupción discursiva que tiene que ver con a veces una estrategia de comunicación política, en ocasiones puede ser ingenua o espontánea, pero muchas veces calculada, ¿no? Y también hay un elemento creativo que está siempre presente en el que además, bueno, que responde más bien a un interés político. Esto lo he explicado en algunos artículos y en algunas pláticas, sobre todo desde la perspectiva de la pragmática y de la retórica y también de la semiótica. ¿En qué consistió esta irrupción? Bueno, pues que al terminar, concretamente me refiero, que al terminar una de las manifestaciones se pintó en el Zócalo un letrero que decía fue el Estado, una frase más bien, y además se pusieron veladoras, en fin. Y además se tomó una foto de un periodista. Un periodista tomó una foto, que es esta, se las enseño. Eh, esta fue la foto que Adolfo Vladimir tomó y que se publicó en Proceso, si no mal recuerdo, y fue pues difundida pues mediáticamente y tuvo una relevancia muy importante. Esta frase fue creada, bueno, no tengo así el dato tan preciso, pero fue creada por ciertos grupos de la sociedad civil.
O sea, no fue algo como tan espontáneo como pareciera. De hecho, hay notas que relatan, por ejemplo, la manera en que el periodista, bueno, pues toma la foto, decide hacerlo y la exposición, pero me parece que en todo caso, eh, o sea, tendríamos que pensar en dos asuntos. Uno, en la decisión de estos grupos de hacer esta actividad, de la creatividad que había detrás y del impulso que había, ¿no? La inquietud y el impulso que había hacia cómo poder expresar algo que puede ser complejo, en una frase y además insertarse en un ambiente que ya combinaba estas dos maneras, la manera análoga de comunicación que se da en los medios tradicionales y también en los medios virtuales, como lo que sería, lo que sería el hashtag. Entonces, esto desde una perspectiva académica, digamos, es una frase que tiene un potencial retórico que se insertó en el debate político de forma oportuna. Esto ya los maestros de retórica no lo pueden confirmar porque justo ilustra la manera en que el hombre retórico emplea su lenguaje y lo hace efectivo o lo hace potente. Por otra parte, bueno, pues existió un eco mediático al combinarse dos modalidades que ya lo mencioné, una la análoga en el medio convencional y una en el medio digital. El uso estratégico del hashtag permite incorporar a los individuos. En ese entonces, bueno, pues todavía tenía una importancia mucho más fuerte. Permite incorporar a los individuos a formas de comunicación política en el contexto del ecosistema mediático, en plataformas como Twitter, por lo que el Estado fungió como un mecanismo para insertar temas de debate público y al mismo tiempo colocó a los sujetos en la esfera pública con la posibilidad de crear, en todo caso, participación política. Esa es una, digamos, de alguna manera una hipótesis, pero resulta que los hechos nos daban como, nos la confirmaban, ¿no? De alguna forma. Lo anterior puede explicarse, ya desde el punto de vista teórico, a partir de una acción discursiva retórica, que a través de un dispositivo y de un movimiento antropológico le permite al individuo apelar a los otros, es decir, activar la función persuasiva de su lenguaje. Desde la semiótica, como les comentaba, también hay una explicación que tiene que ver con la capacidad creativa y la irrupción de los individuos en el debate a partir de esa capacidad creativa. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta frase? Como ya lo comenté también, había una condensación de una idea. La frase "fue el Estado" tuvo una intencionalidad que condensó la idea de la posible responsabilidad del Estado, no solo en tanto haber sido omiso, sino por haber participado en los propios hechos, como se comenzaba a afirmar en ciertas versiones. Por eso les digo que era como una especie de lucha de versiones, ¿no? Que se estaba dando en el espectro mediático. Entonces, de hecho, en el contexto en el que surgió el hashtag, hubo una discusión a nivel de opinólogos de la prensa acerca de si dicha frase era exagerada o incorrecta. De hecho, es muy curioso porque me acuerdo que había periodistas que decían que era una exageración, ¿no? Que era como una reducción, etcétera. Y ahí teníamos a muchos que no quisiera mencionar ahorita, pero que hacían esos comentarios. Lo cierto es que era una lucha que se estaba dando entre esas dos versiones. Entonces, el hashtag "fue el Estado" fue una traducción en realidad de un planteamiento con cierta complejidad. Se apropiaron de la frase después, posteriormente a que se lanzó, y fue un elemento crucial de la protesta, sobre todo en la dimensión virtual y simbólica, que en el mejor de los casos tuvo consecuencias políticas. O sea, en ese entonces nosotros decíamos que tenía o que iba a tener consecuencias, pero no sabíamos, ¿no? En realidad, si iba a ocurrir eso. En otras palabras, la frase trató de condensar retóricamente una explicación mucho más amplia y fungió como mecanismo para que los ciudadanos se insertaran en el debate de la arena mediática. Bueno, y aquí haría otro comentario, a lo mejor es un salto, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero tiene que ver con una línea que estoy trabajando actualmente de investigación, que tiene que ver con los aspectos deliberativos que puede tener este tipo de rompimientos o irrupciones, ¿no? En el discurso político,
pues es un discurso persuasivo por excelencia, pero desde una perspectiva normativa planteo que tendría que vincularse con la idea del lenguaje que pretende compartir con los otros un punto de vista acerca de algo, ¿no? Que los afecta colectivamente. Y lo que vemos a través de estos dispositivos y de estos procesos retóricos, argumentativos que tienen un objetivo persuasivo, es justamente emplear esas posibilidades del lenguaje para poder llevar a cabo este fin, que es el usar el lenguaje para compartir y para acercar, ¿no? Ciertas prácticas deliberativas o algunas de participación política en democracias son casos en los que se emplea el discurso retórico con fines positivos. Y me parece que que pueden ser para fines de representación o para de inclusión de ciudadanos, etcétera. Me parece que en este caso, quizá no de manera tan formal o institucional, sí tuvimos un ejemplo de esta capacidad que tiene el lenguaje, es decir, de esta capacidad que tienen los individuos para poder insertarse en esas discusiones y para poder ser partícipes del debate. Y aquí yo pienso que se ilustra de alguna manera pues el beneficio que puede tener, ¿no? el emplear estos recursos para poder llevar a cabo fines que en muchos casos son pues, dialógicos, porque al final de cuentas tienen que ver con inclusión, tienen que ver con la posibilidad de que las personas puedan comprender ciertos asuntos o apropiarse de ellos, ¿no? Como fue el caso del hashtag Fue el Estado, que sí, de alguna manera simplifica, pero a la vez también cumple una función epistémica, es decir, cumple una función en la que se da conocimiento acerca de algo o detona, digamos, también, ¿no? La posibilidad de que las personas puedan ir a buscar información o que puedan justamente generarse estas discusiones en el ambiente mediático. Bueno, pues ya voy con las conclusiones para no alargarme. El discurso del hashtag Fue el Estado es un ejemplo de cómo el empleo retórico argumentativo se convierte en una vía para llevar a cabo una iniciación en el debate político. El caso comentado muestra cómo la acción creativa y lo oportuno de la enunciación, que combinaron recursos mediáticos tradicionales y digitales, potenciaron la versión acerca de la participación del Estado mismo en los hechos de Ayotzinapa, por lo menos en el plano de la agenda en medios y redes. Y este fenómeno tuvo un efecto deliberativo en cierto sentido, en tanto procuró la inclusión a partir de que se traduce y simplifica un planteamiento pues, complejo, como antes lo mencioné, que hablaba de una versión de los hechos. Irónicamente, lo que hemos escuchado en los últimos días confirma o da validez al hashtag de aquel octubre de 2014 a un mes de los hechos de Ayotzinapa. Y bueno, algunas de las declaraciones que podría yo citar aquí que confirman lo que acabo de decir, pues son estas, ¿no? La desaparición debió haberse evitado, dice Encinas, ¿no? Las omisiones del Estado permitieron esta desaparición sobre el informe preliminar de Ayotzinapa. Y Alejandro Encinas indica que el gobierno ha calificado como crimen de Estado el caso de Ayotzinapa debido a que además de los vicios del proceso de su momento, también es por el intento de ocultar los hechos. O sea, digamos, irónicamente, asistimos ante la confirmación justamente de lo que quería decir esa frase, ¿no? Ese hashtag que de alguna manera condensó y resumió una versión de la historia que actualmente se confirma, ¿no? Pues creo que con eso terminaría mi comentario. También aludo a que, también, perdón, estoy de acuerdo en que necesitamos comunicar la relevancia de este caso a las nuevas generaciones y creo que esa será nuestra tarea. Desde una manera, bueno, desde mi punto de vista, desde una perspectiva académica, pues lo más objetiva posible, pero sí mostrando todo esto que ocurrió y por qué es importante para nuestra vida democrática en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias también, doctor, por poner sobre la mesa esta idea
de cómo una frase se inserta en el debate político y al final cómo los individuos se sitúan dentro de los debates, dentro de la discusión en torno a este caso específicamente. Y bueno, ahora voy a presentar a Daira Arana Aguilar. Ella es directora general de la Organización de Asuntos Internacionales Global Thought X, estudiante de doctorado en política pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y maestra en asuntos internacionales. Sus temas de investigación están enfocados en los procesos de militarización y militarismo en América Latina, derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y derecho internacional humanitario, así como aplicación de la perspectiva de género y los feminismos en el ámbito de la seguridad. Ha laborado en instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, internacionales y académicas, enfocando su trabajo en cuestiones de seguridad, uso de la fuerza, normas de protección de la persona e inclusión de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Bienvenida, Daira, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Marifer, y muchísimas gracias a la doctora Sandra Canetti por esta invitación. Es un gusto volver a estar aquí en este espacio. También es un gusto compartir la mesa con Emir y con Iván, que creo que han puesto bastantes cosas sobre la mesa, muy interesantes sobre el caso de Ayotzinapa y las dinámicas al final de cuentas también de la desaparición forzada en México, que es un problema bastante grave. En general, la desaparición de personas en este país es un problema bastante grave. Al día de hoy, con datos del propio gobierno, tenemos alrededor de 103,000 personas desaparecidas, lo cual no es un dato menor y es muy preocupante. Y que tener este nuevo informe sobre lo que sería apuntar más a la verdad de lo que sucedió con los 42 estudiantes más este militar que estaba realizando labores infiltradas, que es el soldado Julio César López Patolzin, pues nos revelan muchísimas otras cosas que, como bien dice Iván y como que también mencionaba Emir, hay cosas que desde la sociedad ya se intuían, ya se sabían, y esta frase de fue un crimen de Estado lo resume bastante bien, porque nos habla de, como nos decía la doctora Sandra al inicio de esta mesa, eh, de la complicidad y de la involucración, no solamente por acción, sino muchas de ellas por omisión, de los distintos niveles de gobierno y además de distintas autoridades. Y eso es sumamente grave en un Estado democrático. Me quiero enfocar en mi participación y espero ser bastante breve en lo que tiene que ver con la participación del Ejército y la Armada en todo este proceso. Y sobre todo a la luz de la discusión pública que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos una discusión pública bastante interesante, bastante álgida, sobre la pertinencia o no de que las Fuerzas Armadas sigan haciendo tareas de seguridad pública, al mismo tiempo de la pertinencia o no de que la Guardia Nacional ya pertenezca de iure, porque de facto ya está ahí, en la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente en el Ejército como una parte de la Fuerza Armada permanente, ¿no? Primero es importante recordar que en este nuevo informe que tenemos sobre Ayotzinapa, que de alguna forma sí cambia el tema de la verdad histórica, coincido con mis colegas en ese sentido, porque nos muestra o nos demuestra ciertas cuestiones que con este informe de la verdad histórica nos dijeron eso no sucedió, ¿no? Como bien decía Emir, nos decían que todo estaba en un ámbito municipal, ¿no? Y posiblemente las dinámicas más cercanas al modus operandi de cómo desaparecieron los estudiantes efectivamente estaban más ligadas al tema municipal, con policías municipales, actores municipales, pero el hecho de que las autoridades estatales y federales no hayan activado de alguna forma los protocolos necesarios para detener la desaparición de los estudiantes es sumamente grave. Y en ese sentido destaca uno de los primeros datos que sin leer el informe se nos brindaron en la conferencia mañanera y en otros espacios, fue que justo había un soldado infiltrado dentro de la normal, que era el soldado Julio César López Patolzin, que era perteneciente al 27 Batallón de Infantería. Y la pregunta vendría a ser, ¿por qué habría un soldado infiltrado en una normal con estas características, ¿no? ¿Cuál es el objetivo?
lo que la información que pudo recabar este equipo de trabajo bajo el acceso a los propios documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se puede saber es que el trabajo del soldado Julio César López Patolzin estaba dedicado a informar lo que se hacía en las asambleas estudiantiles de la Norval, darle seguimiento a las marchas y los mítines y obviamente brindar información al respecto, identificar grupos de estudiantes con grupos subversivos, con grupos criminales, grupos de delincuencia organizada o movimientos que pusieran en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional. Eso llama muchísimo la atención porque nos habla también de parte de las consecuencias de la estrategia de militarización directa de la seguridad pública, es decir, de la participación activa de las instituciones militares en tareas de seguridad pública, que la seguridad pública en México pues la tenemos dimensionada a partir de ese artículo 21 constitucional que nos habla que tiene que ver pues con la aplicación de la ley, la reducción del delito y de todas estas cuestiones que no vamos a ahondar mucho en el tema. Pero lo importante de esto es, bueno, vemos que con la militarización de la seguridad pública particularmente se le otorgan ciertos permisos a las instituciones militares de llevar a cabo ciertas actividades que en un principio deberían de estar más acotadas a las autoridades civiles. Esto no significa que las autoridades civiles no vayan a cometer actos de espionaje o que vayan a cometer actos que atenten contra algunos derechos humanos de las personas, particularmente todo lo que tiene que ver con la libre expresión, que es lo que vemos aquí, ¿no? Esta cuestión de espiar las asambleas como para evitar que haya ciertas ideas que estén dentro del discurso de los propios estudiantes y además dimensionando las características de la propia Normal en su contexto, ¿no? Tierra Caliente es un territorio bastante complejo a nivel no solamente de crimen organizado, ¿no? Sería simplificar mucho las realidades de esa región del país, pero es también muy complejo en torno a todos los movimientos sociales que hay ahí, uno de ellos los movimientos estudiantiles, ¿no? Y creo que cuando Emir hablaba justamente de cómo podemos equiparar lo que sucedió con los 42 estudiantes y este soldado a la luz de otros movimientos como el movimiento estudiantil de los 60 en México, pues nos habla de la gravedad de este asunto y de la gravedad de tener implicadas a instituciones del nivel del ejército y la armada en el sentido de no haber hecho lo necesario para evitar la desaparición de los estudiantes. Lo que llama más la atención de la participación de este soldado es que, de acuerdo con el informe y de las propias palabras del subsecretario Alejandro Encinas, que, como bien ya mencionaban, es una de las figuras más importantes en materia de atención a víctimas y estas cuestiones de la desaparición en México, porque no solamente tiene un trabajo crucial en la investigación y en el esclarecimiento de hechos y de casos, sino que también es una de las figuras más cercanas a las víctimas y que tiene mayor credibilidad con ellas, ¿no? Eso hay que recalcarlo porque nos permite también dimensionar otras cuestiones de lo que significa este informe, ¿no? Pero él nos dice, llama la atención que si teniendo un soldado infiltrado, si la Secretaría de la Defensa Nacional hubiera activado un llamado protocolo para la desaparición de militares, hubiéramos o se hubiera podido localizar a los estudiantes con vida. Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque nos refleja, uno, que el aparato institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene la voluntad ni la capacidad, o ambas, de justamente buscar a sus propios agentes, a sus propios miembros, ¿no? Y en este contexto en el cual tenías tú o se tenía a una persona realizando ciertas actividades de una forma muy concreta, ¿no? Y que de pronto no se activen una serie de mecanismos para poder encontrarlo, nos habla o de una falta de interés, desde esta noción de un agente más desechable que perdió la vida en el cumplimiento del deber y sigamos con esto, o también de alguna forma de esta complicidad en torno a ocultar una serie de vínculos criminales o no criminales en estos distintos niveles de gobierno, ¿no? Y eso es sumamente preocupante, porque a la luz de la discusión actual, tendríamos que preguntarnos, uno, ¿cómo garantizamos que ese ejército
es distinto al ejército que tenemos el día de hoy en torno a temas que tienen que ver con el problema tan grave que hay en México de la desaparición de personas, tanto desaparición, digamos, donde bien o mal no están implicados agentes estatales, y la desaparición forzada. ¿Cómo podemos garantizar que no es el mismo? El argumento de que ahora tenemos un presidente que da órdenes distintas no es suficiente. Eso no nos explica dinámicas de actuación complejas como la que vimos reflejada en este informe en materia de lo que hace o no hace el ejército mexicano. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo es que cambió a lo largo de estos años el ejército de tal forma en la que podemos decir, uno, le podemos confiar que tenga dentro de su estructura a la Guardia Nacional como la figura policial civil desde el nivel federal, que además tiene encargados los temas de desaparición en este país? ¿Y cómo podemos asegurar que harán un trabajo de investigación y de alguna forma de seguimiento a los hechos de desaparición en México de una forma adecuada si no lo pudieron hacer en ese caso en específico? Eso es lo primero que me gustaría dejar sobre la mesa. Lo segundo que me gustaría comentar es algo que ya han dicho mis colegas, que tiene que ver sobre todo Emir, que nos hablaba de lo que se reveló sobre la participación de la Armada, ¿no? Y los datos que la Armada ya tenía respecto a lo que estaba sucediendo con estos estudiantes desaparecidos. Y saber que ellos tenían información sobre la localización de algunos de ellos y que nuevamente no se activó la institución para encontrarles con vida y regresarlos a sus comunidades, a sus casas, con sus familias, nos da nuevamente la pregunta, ¿cómo podemos garantizar que eso no va a suceder, o sea, que eso va a ser distinto en casos concretos en la actualidad? Sin tomar en cuenta un argumento tan básico como decir recibirán órdenes distintas, ¿no? Las dinámicas de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad de actuación no pueden simplificarse únicamente a que las personas que están ahí dentro, en todo el nivel jerárquico, hacen lo que se les ordena. Eso no es la única forma por las cuales ellos actúan o dejan de actuar. Hay muchas otras cuestiones, hay muchos otros intereses y tenemos que reflexionar y analizarlos a la luz de todas las atribuciones que le estamos dando actualmente. Y digo le estamos dando porque al final de cuentas no hemos logrado tener los mecanismos adecuados de contención en estas cosas que le estamos dando a las Fuerzas Armadas desde el Ejército y la Armada, y a las secretarías de Estado que las cobijan, que es la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Otra cuestión que es relevante, y que eso es un dato que tenemos al día de hoy, o sea, de lo que se dijo hoy en la mañanera, que como bien dijo mi colega Emir, creo que sí es muy importante que nos vayamos a ver lo que se dijo en la mañanera del día de hoy. Si no lo hicieron, por favor háganlo en su medio de confianza y con la literalidad necesaria. Lo que se mencionó es que hay justo otros militares involucrados y aquí quiero resaltar algo muy importante, de nuevo, respecto a la discusión actual que tenemos. Lo que nos dijeron, lo que se dijo en la mañanera es que el coronel José Rodríguez Pérez, que era este comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, al tener conocimiento de este grupo de 6 estudiantes que permanecieron con vida alrededor de 4 días y que digamos que es el principal responsable de que estos estudiantes, en lugar de estar vivos y con sus familias, ahora se tenga un poco de más certeza de que fueron asesinados por agentes del Estado. Un año después fue ascendido a general brigadier. ¿Cómo es posible que un coronel a ese nivel haya cometido estos actos y después se le haya dado un ascenso a este nivel? ¿Esto por qué es posible? Porque nuestro sistema de transparencia y rendición de cuentas desde las Fuerzas Armadas hacia el poder civil, no únicamente representado por el presidente, sino también representado por el poder legislativo y el poder judicial, no está diseñado para realmente contener e investigar este tipo de casos.
¿Cómo puede ser posible que a un año de la desaparición y con las sospechas desde la sociedad civil y desde actores que estuvieron insistiendo, y esos actores sobre todo las madres y padres de estos estudiantes desaparecidos diciendo hubo intervención del ejército, ¿no? Y eso se nos negó, no solamente en este informe de la verdad histórica, sino discursivamente en el gobierno federal en turno se nos negó la participación. Mucho se hablaba de que los estudiantes habían llegado a instalaciones militares propiamente. Eso creo que el informe nos revela que no fue así. Sin embargo, hubo implicación directa de militares de alto rango, como un coronel en esto. ¿Y cómo puede ser posible que a un año de eso, de todo este hecho que estaba conmocionando al país, en el Poder Legislativo dijeran, palomita, asciende? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo podemos garantizar que eso no va a pasar en este gobierno y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, cuando no tenemos un diseño de controles reales desde el Poder Legislativo hacia la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para poder revisar realmente los expedientes de las personas que están ascendiendo? Son muchísimos militares en este país, tenemos un ejército bastante grande. A esos rangos de coronel y generales somos de los ejércitos que tienen más generales en el mundo, incluso más generales que el ejército de Estados Unidos, solo como para que dimensionemos en proporción. Entonces, claramente revisar todos esos expedientes llega a ser sumamente cansado y complicado, y por lo tanto no tendría que recibirlos el Poder Legislativo el 19 de noviembre para poder aprobarlos el 20 de noviembre como lo marca la legislación mexicana. Tendrían que recibirlos con mucho tiempo de anticipación, tendría que la Comisión de Defensa Nacional tendría que estar muy dedicada a revisar los expedientes de los militares que van a ascender para no repetir estos casos como el que estamos viendo hoy. Entonces, vemos cómo la complejidad de lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa y lo que sigue sucediendo en torno a la configuración de la verdad y de alguna forma la búsqueda de justicia para las víctimas, tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, nos revela que no es buena idea seguir una estrategia militarizada en los términos en la que la seguimos siguiendo, y tampoco es buena idea seguir otorgando tanto poder a las fuerzas militares sin tener un buen diseño de contrapesos y controles, no solamente dimensionándolo como que la institución es leal al presidente. Eso no es suficiente. Necesitamos controles reales en los otros poderes del Estado mexicano, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para limitar el actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas. Eso es sumamente importante y no tenemos que tomarlo a la ligera. Es algo que hay que tomar con suma relevancia. Y bueno, todo esto nos revela también que todas las jerarquías dentro del ejército, bueno, no todas en el sentido de todos los integrantes, pero sí las distintas jerarquías dentro del ejército y la armada que estuvieron involucrados en estos hechos, y no involucrados como tal en el buscar la desaparición directa en un momento, pero sí en omitir llevar a cabo, por ejemplo, en el caso de la Sedena, protocolos que les permitieran encontrar a ese soldado que estaba infiltrado y por lo tanto posiblemente encontrar a muchos otros de los estudiantes. Y por el otro lado, cómo es posible que otros agentes, como en este caso el del coronel, el entonces coronel José Rodríguez Pérez, tuvieran la posibilidad de ejercer el poder de tal suerte que pudieron asesinar a un grupo de estudiantes. Nuevamente, en lugar de dar aviso a las autoridades competentes en el caso, y el encubrimiento también desde los otros niveles, ¿no? Desde en la fiscalía, incluso en la presidencia y en los ámbitos estatales y municipales. Entonces, yo cerraría mi intervención primero invitándoles a quienes no lo hayan hecho a revisar el informe de primera mano, ver los nuevos hallazgos que nos permiten dar cuenta de por qué esto es un crimen de Estado, porque no es cualquier cosa, porque esto es un crimen de Estado, la involucración de todos los agentes, y sobre todo verlo a la luz
de nuevo, de la discusión actual que tenemos en este país sobre la participación de las instituciones militares en diversas tareas. Tenemos garantías de que estas cosas que les he mencionado no van a repetirse, y si las tenemos, ¿dónde están? ¿No? No pueden estar situadas ni posicionadas en una figura, tienen que estar institucionalizadas, y eso es parte de los avances democráticos a los que tenemos que aspirar en este país, y creo que la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, seguramente tendrá respuestas a estas cuestiones y tendrá posicionamientos sumamente necesarios para redimensionar cómo están las relaciones cívico-militares en este país y para dimensionar las consecuencias que el estado actual en el que las tenemos nos ha dejado, sobre todo en materia de ejercicio de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Daira, por tus aportaciones y por justo plantearnos todas esas cuestiones sobre la mesa, sobre todo el papel con el que cuentan las fuerzas militares en todo el país y cómo los ciudadanos lo perciben. Muchas gracias a todas y todos por las aportaciones y los comentarios que hicieron durante la mesa. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y comentarios. Y bueno, para complementar sus participaciones, ya escuchando todo lo que se ha dicho. En primer lugar, nos preguntan, Alan Montes nos dice, un pilar importante de la legitimidad del ejército es la percepción de confianza de la ciudadanía mexicana. Tras las declaraciones de la responsabilidad del Estado y su brazo armado en Ayotzinapa, ¿habrá un cambio en la percepción favorable? Esta pregunta es para toda la mesa, al igual que la siguiente de Andrea Popoga, que dice, ¿deberíamos esperar un viraje por parte del gobierno actual respecto a las funciones adjudicadas al Estado, al ejército, megaproyectos, seguridad pública, etcétera, tras el papel jugado por las Fuerzas Armadas en Ayotzinapa? Leila Santoyo tiene una pregunta para Iván y indica, tal parece que el uso de los medios digitales de comunicación fue clave para la movilización social tras Ayotzinapa. Hoy asistimos a un mundo que se organiza y moviliza a través de redes, pero ¿será que la frase fue un crimen de Estado tenga este mismo impacto para la toma del espacio y de la discusión pública? Otra pregunta para el panel general. Las tareas asignadas al ejército en ese sexenio profundizan el nivel de militarización de la sociedad mexicana. También nos preguntan si cumplir las órdenes de aprehensión a militares puede dejar un precedente en México. Y por último, para la doctora Sandra Canetti, ¿deberíamos pensar a Ayotzinapa como la manifestación de ese estado hipermilitarizado que surgió como imperativo de seguridad tras el ascenso del paradigma neoliberal en el mundo y particularmente en nuestro país? Y bueno, cada uno de nuestros ponentes tendrá aproximadamente 5 minutos para plantear sus respuestas. Así que voy a iniciar conforme iniciamos la mesa también. Por favor, doctora Sandra. Sí, Emil prefiere comenzar por si tiene que desconectarse pronto para que no nos prive de su comentario. Adelante. Agradezco, sí, ya me están presionando. Bueno, a mí un par de cosas me gustaría comentar con base en esta serie de preguntas. Una es, me parece, y coincido con Daria, no se puede acotar la labor de las Fuerzas Armadas, ¿no? A una sola figura, al comandante supremo, ¿no? Hoy el argumento del presidente es para mantener a las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad es que él no va a ordenar que atenten contra los derechos humanos. Y créanme que yo le creo, porque en ese sentido, yo recuerdo que en el sexenio pasado, cuando salíamos a cubrir marchas, o la ciudadanía salía a marchar, lo voy a decir con todas sus palabras, nos partían la madre. Literalmente nos golpeaban. Alguna vez a mí estuvieron a punto de llevarme detenido, etcétera. Hoy nada más nos ponen vallas, ¿no? Eso me parece un cambio importante. Pero el presidente no va a ser eterno, este presidente. Y puede llegar un Calderón, un nuevo Calderón o uno peor que Calderón, y con todo ese poder que va a tener las Fuerzas Armadas, me parece que sí es de riesgo. Entonces, creo que desde los sectores populares, desde los sectores universitarios, desde los sectores sociales, tendremos que impulsar una presión, valga la redundancia, social importante, ¿no? Que vaya más allá del discurso que hoy tiene el presidente, que si bien puede ser un hombre bien intencionado y un hombre que no va a ordenar, como él dice, masacrar al pueblo, también hay que hacerle ver lo que viene a futuro, ¿no? Lo que puede venir a futuro.
Y también quisiera yo referirme a que si hubiera un precedente con las posibles sanciones a los 20 militares que han sido a los que se les ha ordenado captura, eh, incluido este general, me parece que sí, eso sería un antes y un después. No recuerdo el que haya sanciones a militares, sobre todo a más alto rango de jerarquía, por otros casos, ahorita no me vienen a la mente. Hay que esperar, primero tiene que haber procesos, ojalá se den las sanciones apegadas al debido proceso. Tampoco se trata de hacer una cacería de brujas, o en este caso brujos. Y sí, podría ser un precedente, sin embargo, creo que no cambiaría en el fondo las formas como las Fuerzas Armadas hoy y siempre han funcionado y se siguen eh, operando, ¿no? Este nivel jerárquico, este nivel incluso de abuso, el bullying incluso, las agresiones que se dan, las novatadas a los nuevos cuadros cuando entran a la escuela militar, a la escuela naval, esto de la orden que recibes la tienes que cumplir sin siquiera cuestionarte si está bien o está mal, ¿no? El poder que te da tener el uniforme y desde ahí, incluso sin recibir una orden, violentar a los derechos humanos, ¿no? ¿Cuántos no nos hemos peleado? Incluso, ya no digamos con un soldado, un marino, sino con el propio policía de la esquina que se aferra a que no puedes pasar por ahí porque aunque vivas ahí y se lo compruebes, ¿no? Porque está cerrado y te tienes que rodear. Entonces, creo que sí, se puede avanzar un poco, pero no creo que de fondo esto pueda cambiar la estructura. Y me parece que el debate, si se va a mantener a un órgano como la Guardia Nacional dentro de las Fuerzas Armadas, sí tiene que ir a cambiar la estructura, o más que la estructura, las formas como reaccionan y cómo operan las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que se abran un poco más a esta revisión y evaluación desde las partes civiles para poder estar pendientes de posibles abusos, sobre todo ante pues, la llegada de un presidente o presidenta que pueda ser en el futuro de riesgo, ¿no? Su sexenio. Pero bueno, creo que se va avanzando de a poco. Eh, Podría parecer contradictorio o es contradictorio, ¿no? El discurso del presidente. Creo que se limitan un poco y eso es algo que me parece que es una faltante del informe, se limita a solamente elementos del ejército, ¿no? La responsabilidad, cuando en realidad la responsabilidad desde mi punto de vista es de la institución como tal, no solo de unos elementos. Y por ahí también tenemos que empezar a presionar. Por eso insisto que la presión estudiantil es fundamental, ¿no? Y si bien es cierto que el aparato de las redes sociales es súper importante para comunicar, la presión en las calles, chavos y chavas, Chávez, es central porque si no estamos en las calles reclamando, no va a haber, o sea, perdón que lo diga así, pero la revolución no se hace en las redes, aunque parezca que sí, porque además las redes no le llegan a todo el mundo, ¿no? En las calles, cerrando las calles, parando unas horas las escuelas, enfocándonos haciendo conferencias de prensa, dando visibilidad a esto, subiendo videos también a las redes de todas estas acciones, podemos extender el mensaje, ¿no? A otros sectores de la ciudadanía que se pueden sumar al pueblo. Y para cerrar, ligado a esto, eso fue fundamental en el 68, no había redes sociales, pero había volantes, se iban las brigadas en el 68. Bueno, recuerdo mi generación en el 99, ¿no? Pero sobre todo en el 68 se iban las brigadas a las fábricas, donde había centros de trabajo, a hablar con los obreros, a exponerles qué estaba pasando, cuál era el objetivo del movimiento estudiantil y en verdad el apoyo de la ciudadanía en ese año, pese a que se trataba de una época súper represiva, fue fundamental. Y había gente en las calles aplaudiendo el paso de las marchas,
aplaudiendo que los estudiantes se pararan frente a los tanques. Había mucho apoyo, ¿no? Después tuvo que venir, no les quedaba de otra, por desgracia, esa represión trágica, y solo así pudieron parar un movimiento como el que se estaba generando. Entonces, si bien es cierto que las redes son centrales, fundamentales y una gran herramienta, la calle sigue siendo la calle, el campo sigue siendo el campo, o sea, cuando me refiero al campo es el campo de acción en las calles, y hay que salir, y hay que expresarse, y hay que gritar, y hay que mentar madres si es necesario, para que yo le creo al presidente, no nos va a mandar reprimir, pero no más le quedan 2 años, y después de 2 años no sabemos quién venga, y con un ejército, unas fuerzas armadas tan empoderadas, corremos muchos riesgos. Y yo quisiera agradecerles a todos, y bueno, me tengo que despedir, pero fue muy importante, bueno, para mí muy importante participar en esto, y muy enriquecedor, y escucharlos a todos. Muchas gracias, y espero no sea la primera. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Emir, por habernos acompañado el día de hoy. Bye. Ahora sí, le voy a dar la palabra a la doctora Sandra Canet, por favor. Gracias, gracias Emir por acompañarnos. Yo también espero que no sea la primera y la última vez que estás en un encuentro del proyecto de investigación. Fueron muchas preguntas muy interesantes y para los 5 minutos que tenemos, pues obviamente van a quedar muchas cosas sueltas. Solo quiero hacer algunos comentarios y quisiera comenzar por retomar esto último que decía Emir, que se me hace fundamental. Y aquí me voy a meter un poco en el terreno de Iván, porque sé que le hicieron la pregunta a él, él es el especialista, pero sí creo que así como lo plantea en un mundo que se organiza rápidamente a través de las redes sociales, puede incidir en la transformación social, sí, o sea, un hashtag que diga fuera el Estado puede incidir. Pero estoy completamente de acuerdo con Emir, es una parte de la protesta y es una parte de la transformación social, solo una pequeña parte. Creo que recuperar los espacios públicos, nuestros espacios, es algo fundamental. El avance de la militarización en este país lamentablemente va en ascenso y creo que también eso ha generado tal miedo que nos impide retomar las calles, retomar nuestros espacios, los espacios públicos y manifestarnos de viva voz. La voz es muy importante, ¿no? El COVID además vino a eso, ¿no? A romper un poquito el tejido social. Ahora creo que estar detrás de una red social y poner fuera el Estado, de repente hace que caigamos en un estado de comodidad tal que creemos que sería todo, ¿no? Entonces, no sé, ¿no me escuchan bien, me dicen? Solo se escucha con un poco de eco. Pero pero ¿se me entiende? No sé por qué. ¿Sí? Ok. Sí. A veces pienso que estar detrás de un hashtag impide también la movilización, ¿no? Porque de repente es muy como decir, yo ya contribuí, ya puse, fue el Estado, pero no hacemos más. Y creo que como universitarias, universitarios de una universidad pública, ¿no? Que se debe al pueblo, que está pagando el pueblo, de un país tan desigual, con tantas injusticias como es México, pues tendríamos no solo el interés, sino la obligación de apropiarnos, de levantar la voz y de decir, de poner un freno a la militarización en ese sentido, ¿no? Y para aprovechar y tratar de responder otras 2 preguntas sobre si deberíamos esperar un viraje con Andrés Manuel y si las políticas neoliberales han acrecentado el proceso de militarización, yo no tengo una respuesta concreta en el sentido de sí creo que hay que esperar un viraje o no, porque creo que hay que verlo con mucho detenimiento. O sea, las cuestiones son más complejas que eso. Yo coincido con Emir efectivamente en que Andrés Manuel ha generado un cambio importante. Esto que él define en su participación de nunca había visto a un procurador tras las rejas, ¿no? Es un precedente importante. Por supuesto que cumplir las órdenes de aprehensión, estas 83 órdenes que yo les hablaba, también puede generar un precedente y claro que hay que reconocerlo. Pero también es cierto que no podemos despojarnos de esta vinculación histórica estrecha que tenemos con la visión de seguridad y de militarización de Estados Unidos, ¿no? Y prueba de ello es que nuestras leyes están muy ad hoc
a lo que se entiende por seguridad nacional, ¿no? Y prácticamente es militarización. O sea, en este país tenemos una ley macro que se llama Ley de Seguridad Nacional, que invito a que la revisen. Si ustedes la revisan, en realidad solo está justificando una estrategia de militarización, ¿no? La Ley de Seguridad Nacional, que es vigente, ¿no? Que comenzó en el 2000, 2002, si no me equivoco, con Vicente Fox, pero que es vigente el día de hoy, pues básicamente está orientada a realizar acciones que estén encaminadas a lo que yo les decía, ¿no? A permanecer, a hacer que permanezca un orden constitucional. Pero el orden constitucional históricamente lo ha entendido el Estado como hacer prevalecer el orden que al Estado le conviene. Y si eso implica criminalizar la violencia, la protesta, perdón, si eso implica criminalizar a la migración, como se establece en el programa de seguridad nacional desde hace algunos años, o sea, sería la migración como una amenaza, ¿no? Pues ahí entenderemos, que finalmente las estrategias del Estado, muy convenientes para un sistema capitalista violento que militariza por su conveniencia, así entenderemos que en realidad el Estado tiene como función eso, pues, o sea, tampoco podemos creer que Andrés Manuel va a cambiar la situación, porque finalmente el Estado se respalda, se fundamenta en cuerpos militares, en cuerpos policiales que hacen que permanezca el propio Estado vivo, ¿no? O sea, sería como contraproducente. Es parte del Estado de la represión, pues sí es algo que ya tenemos que entenderlo, ¿no? El propio Andrés Manuel en el 2019 creó la Guardia Nacional, podrá tener muy buenas intenciones, pero creó la Guardia Nacional y un poquito después, si no me equivoco, aquí Daira quizá me pueda corregir, no sé si 2020 o apenas el año pasado, creó un acuerdo que le permite la participación de las Fuerzas Armadas en los asuntos públicos. Y hoy tenemos en México una línea bien delgada entre seguridad nacional y seguridad pública, y lo mismo se usa en los militares para salvaguardar las fronteras, que es una tarea tradicional de acuerdo a la Agenda de Seguridad Nacional que copiamos de Estados Unidos, ¿no? La integridad territorial, preservar la integridad territorial, pero lo mismo vemos al ejército en los puestos de vacunación de COVID o en las fronteras para reprimir migrantes, o etcétera, etcétera, ¿no? En los planes de N3 cuando hay desastres naturales. O sea, hay que tener cuidado en esta cuestión porque yo creo que finalmente la función del Estado es eso, preservar un orden que le garantice su propia supervivencia, nos guste o no a los ciudadanos de pie, y creo que para eso se hacen estrategias de militarización. Por eso, otra vez, y con esto termino, creo que es bien, bien importante alzar la voz, ¿no? Quejarnos en la medida de lo posible. Entiendo que, como lo dije en mi exposición, sean estrategias que tienden a generar parálisis social, ¿no? Quebranto del tejido social, el miedo que implica eso, pero yo creo que de muchas formas, incluso hacer este tipo de foros en la universidad, traer a la memoria lo que pasó con esos 43 compañeros estudiantes, que en su momento a mí también fue un tema que me tocó mucho, no solo porque mi familia es de Guerrero, porque transitamos cotidianamente por Iguala, por Cocula, ¿no? Porque conocemos de esa realidad. Yo le decía a mis estudiantes en grupo, porque ahora fueron ellos, ¿no? Pero podemos ser nosotras y nosotros, como maestras, como maestros, como estudiantes. Entonces, creo que traerlo a la memoria, que recordarlo finalmente es hacer historia, y desde nuestra trinchera, en medida de nuestras posibilidades, por supuesto, creo que podemos transformar, incidir en la transformación social que tanta falta le hace a este país y a nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Iván, por favor. Gracias. Bueno, pues yo no, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice, no estoy en desacuerdo con lo que dice Sandra, lo que decía Amir, respecto al, digamos, a que un hashtag no va a solucionar o va a poder movilizar, ¿no? Creo que esa sería una perspectiva muy ingenua pensarlo de esa manera, ¿no? Lo que sí creemos es que o sea, creemos que es parte de, o que puede acompañar, ¿no? La participación y la movilización. Pero también creo que habría que apuntar que las circunstancias o el contexto, como lo quieren llamar algunos, pues es distinto. O sea, digamos, los escenarios son distintos. Ahora el gobierno, pues que justo por eso se observan ciertas paradojas, porque el gobierno ahora pues es justo,
su comisionado pues es el que nos está dando, nos está hablando de esta nueva versión o de estos hechos que se han investigado. Pero al mismo tiempo tenemos todo esto que ya han expuesto mis colegas sobre el papel del ejército y la forma en la que ellos quieren también comunicarnos, ¿no? Lo que ocurrió. Entonces, hay una lucha también de versiones en términos de comunicación. Por otra parte, el escenario de lo digital, pues habría que preguntarles a nuestros alumnos cómo lo viven, porque si bien es importante, sigue siendo importante salir a las calles, salir a las asambleas, todo lo que ustedes quieran, pero la vida también se da en la virtualidad y para ellos es muy importante también esa vida virtual. Entonces, me parece que no se excluyen, digamos, ¿no? O sea, creo que el asunto no es la exclusión, no es una afirmación respecto al poder de los medios digitales ni de los hashtags para nada. De hecho, es una de las cosas que al principio cuando estudiamos comunicación, pues son unas cosas que primero nos enseñan los profesores, ¿no? O sea, los medios no tienen un poder como se piensa, ¿no? Como tal. Pero sí creo que en una sociedad como la que vivimos, sí el tema de lo digital es relevante. Y ni siquiera hemos hablado, por ejemplo, del tema de la comunicación digital que tiene que ver con algoritmos, que tiene que ver con bots, que tiene que ver con fake news, etcétera. O sea, todo ese ambiente está ahí presente. Entonces, creo que sí es importante tomar en cuenta lo que apuntaba respecto a la relevancia que pueden tener ciertos actores sociales o ciertos grupos que van a participar, pero que esta participación se puede dar de forma pues digital y de forma en estos ambientes, digamos, ¿no? Y que estos ejercicios creativos y ejercicios discursivos pueden tener repercusiones, ¿no? O sea, no son determinantes, pero sí pueden tener repercusiones y pueden acompañar el trabajo de las movilizaciones en todo caso, si es que tendría que haber también movilizaciones o no lo sé. Pero bueno, sí es importante desde mi punto de vista tomar en cuenta el asunto. Creo que sí estamos en un momento clave. Creo que los jóvenes sí tienen que informarse sobre este asunto, saber cuál es la relevancia. Como decía Sandra, saber por qué es importante participar, por qué es importante para el hoy plantearse esto como algo relevante, porque justo mañana nos puede ocurrir lo mismo, porque justo mañana podemos estar en una situación similar, porque podemos ser víctimas de abusos constantes si permitimos o si dejamos pasar todo esto que ya han apuntado mis colegas. Pues bueno, con eso cerraría. Muchísimas gracias también. Ahora le voy a dar la palabra a la maestra Daya, por favor. Gracias, Marifer. Pues un poco para cerrar y no ser repetitiva en lo que ya mis colegas de mesa han comentado, a mí me parecería que esas preguntas que hacen mención a debería de esto cambiar la estrategia que se está llevando a cabo en México en torno a la relación con los militares, pues con esta evidencia uno esperaría que sí, ¿no? O sea, como que tenemos evidencia que nos indica que hay cosas que no son tan positivas y que dado que no tenemos los controles adecuados para evitarlas, o sea, para evitar que se vuelvan a repetir, pues debería de cambiar, ¿no? Pero como bien dice la doctora Sandra, pues también tenemos que ser como más cuidadosos en nuestras proyecciones y en nuestra perspectiva respecto a eso, ¿no? No podemos afirmar que a partir de esto va a haber un cambio, pero sí podemos pensar que puede haber más bien un cambio en la percepción ciudadana respecto a las labores que realiza actualmente estas instituciones. Cómo podemos acotar esas labores, cómo podemos quedarnos con los aspectos positivos de la labor de las Fuerzas Armadas en México y quitar estos aspectos que han hecho tanto daño al ejercicio de derechos de las personas, ¿no? Y quisiera concluir también comentando que, pues que en la era digital
Claramente un hashtag puede no tener la misma incidencia que la toma de las calles y esta noción de la realidad que tenemos al partir del uso de los espacios públicos para ejercer nuestros derechos, ¿no? Pero también recordemos que a nivel gubernamental, pues hay muchas instituciones que le temen a los hashtags, ¿no? Que le temen a cómo son vistas en las redes sociales y sobre eso van generando política pública. Entonces apostemos por todos los ámbitos y apostemos también a la exigencia de todos los poderes del Estado. Yo ahorita estoy siendo muy insistente en este tema. No solamente se trata de exigirle a Andrés Manuel López Obrador en este momento como presidente que haga cambios, que haga virajes, que reentienda ciertos problemas. Se trata de ir a exigirles también a nuestros legisladores, a nuestro diputado local, a nuestro diputado federal, a nuestro senador. Oiga, señor, señora, ¿usted qué está haciendo respecto a estos casos, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Dónde está lo que usted está observando? ¿Cómo está visualizando esta problemática? ¿Qué soluciones está proponiendo? ¿Cómo está discutiendo en el pleno del Congreso estas situaciones, ¿no? Porque ellos también tienen muchos recursos y tienen mucho poder que no están ejerciendo en favor de nosotros, ¿no? Y el Poder Judicial nuevamente, ¿no? ¿Qué está discutiendo el Poder Judicial? ¿Qué tanto le estamos exigiendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan en el centro discusiones interesantes como lo que está actualmente sobre la prisión preventiva, ¿no? Y todo lo que va a estar próximamente a inicios de septiembre, pero tenemos otros muchos temas que son relevantes y que ellos como actores estatales, como figuras importantes que pueden ejercer el poder en la toma de decisiones y que repercuten esas decisiones en lo que nosotros vivimos día a día, también puede hacer cambios muy interesantes, ¿no? Y a veces justo la forma de que buscamos que nos escuchen o que se ha buscado que nos escuche, sobre todo desde los movimientos sociales, ha sido a partir de la protesta, ¿no? Del ejercicio del espacio público y de la protesta, pero ahora también tenemos otros medios que también nos permiten hacer presión, ¿no? Y posiblemente un hashtag que lo veamos como tan lejano, tan complicado, pudiera hacer mucha presión si estamos insistiendo y sistematizando a estos actores que cada vez se aprovechan más de los medios digitales para hacerse publicidad, y entonces aprovechémoslos nosotros como ciudadanas y ciudadanos para hacer presión y que hagan su trabajo, ¿no? Y que ellos también determinen estos virajes necesarios e importantes en torno a la política de seguridad, justicia y la política criminal en este país, ¿no? Y sobre todo pensar que ojalá estos casos como el de los 42 estudiantes y el soldado en Ayotzinapa pues no se repitan, ¿no? Que realmente los casos de personas desaparecidas no vayan en aumento como estamos viviendo actualmente, ¿no? Sino que más bien vayan disminuyendo, que se pueda localizar a las personas en vida y que las familias puedan tener certeza de lo que ha sucedido con sus familiares y puedan reencontrarse y puedan continuar con sus vidas y ejercer sus derechos con seguridad, sin miedo y con libertad, ¿no? Eso es la invitación que yo haría y nuevamente muchas gracias por el espacio. Gracias, Aira, gracias a todos y todas. Sin duda nos quedamos con valiosísimas aportaciones de todos y todos ustedes y también de las preguntas que nos hicieron a través de nuestras redes sociales. Ya para finalizar, le voy a dar la palabra a la responsable del proyecto, que es la doctora Sandra Canetti, por favor. Muchas gracias, Marifer, a ti por moderar este conversatorio tan importante para nosotros como universitarios, para la Universidad Nacional, para este proyecto de investigación Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del siglo XXI. Es muy importante recordar, traerlo a la memoria y bueno, esperemos pronto organizar algo más, ya que estamos en muy buen tiempo para la conmemoración de 8 años de lo acontecido con los estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Le agradezco muchísimo la participación a Daira, a Iván, a Emil, que se tuvo que desconectar por motivos laborales. Creo que fue un conversatorio súper rico en donde desde diferentes perspectivas pues tratamos de aportar un poquito al caso que hoy nos compete. Y bueno, a los quienes nos escucharon, agradecemos mucho que nos hayan seguido y les invitamos a que sigan pendientes en nuestras redes sociales para próximos eventos igual de interesantes que este. Muchas gracias, Iván, Daira, a Marifer, a Ariadne, a Alan, a María Fernanda, quienes son becarias, estudiantes de este proyecto y siempre nos ayudan mucho para
para esto. Gracias a todas y que tengan muy buena tarde. Gracias, igual, mucho gusto. Bye.